Increíble. Niña de 7 años expulsada tras la muerte de su madre, recibe una sorprendente ayuda de un profesor. Ana, con ojos grandes y llenos de tristeza, se sienta en un rincón de la casa, el eco de las risas de sus compañeros de clase aún le resuena en la mente. La noticia de su expulsión parecía un golpe paralelo al luto que arrastra en su pecho desde que su madre la dejó. Su mundo, antes lleno de sueños y poemas, se ha convertido en un lugar árido, donde la soledad se aferra como una sombra persistente. A menudo, se pregunta si alguna vez podrá volver a ser la niña que solía ser. ¿Por qué la vida elige ser tan cruel? Las inseguridades la asaltan, un torrente de dudas que la hace sentir pequeña e invisible, pasea de un lado a otro, su mente batalla entre la idea de pedir ayuda y la vergüenza de no poder salir adelante por sí sola. La escuela, ese refugio donde sus palabras eran escuchadas, se ha convertido en un recuerdo doloroso. Se siente atrapada, como si puertas se cerraran por cada lágrima que cae. La presión de vivir sin su madre y sin su lugar en el mundo la debilita. Detrás de esa inocente mirada, hay pensamientos que la ahogan. ¿Quién se preocupará por mí? ¿No soy suficiente? Doña Isabel, su abuela, la ve así, y aunque su amor es inmenso, la tristeza también ha encontrado un hogar en su vida. A pesar de su esfuerzo por brindarle lo mejor, Ana percibe el peso de la pobreza, el cansancio de los días sin fin. Ambas comparten un silencio que grita más que las palabras. Doña Isabel le habla de la fortaleza y la dignidad, pero a Ana le resulta difícil captar esas lecciones cuando siente que la vida se le escapa. El miedo a desaparecer en la indiferencia se convierte en un grillete que atormenta su joven corazón, cada día se siente más perdida en un laberinto de sentimientos encontrados. La desesperación crece con la preocupación de no recuperar su lugar en la escuela. Todo parece ir en su contra, los comentarios hirientes de sus compañeros son una piedra más que cargar. En su mente, los rostros de quienes deberían ser sus amigos se distorsionan, convirtiéndose en enemigos que la miran con desprecio. Juegan con su vulnerabilidad, como si su resiliencia fuera un juego. ¿Podré soportarlo? ¿Qué pasará si no soy lo suficientemente buena? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tarde se tiñe de incertidumbre cuando asiste al concurso de poesía, un evento que podría marcar un punto de inflexión. A través de los ojos llenos de ansiedad, se asoma a la posibilidad de redención, pero también de dolor. El micrófono la espera, su corazón retumba con cada golpe, el temor la envuelve. Mientras sube al escenario, las risas burlonas de sus compañeros aún resuenan en su mente, y la angustia se convierte en su fiel compañera. Con cada verso que le brota de la garganta, siente que se libera, pero la presión de ser juzgada por los que no entienden su mundo amenaza con hundirla de regreso en la oscuridad. Ana cierra los ojos, respira hondo y alza la voz. Dice su verdad, su historia que es un grito de auxilio disfrazado de poesía. Pero, ¿serán sus palabras suficientes para soportar el embate de la soledad? La sala se queda en silencio, un vacío abrumador que parece ser más pesado que la misma tristeza que lleva dentro, y Ana aguarda en el filo de su destino, con el alma expuesta, mientras la incertidumbre de su futuro acaricia su piel como un viento helado. Ana desciende del escenario con el eco de su voz aún vibrando en sus oídos. A medida que sus pies tocan el suelo, la sensación de gratitud se mezcla con un temblor de inseguridad. La audiencia la observa, algunos con alegría y otros con burla, pero ella elige aferrarse a la esperanza que le regala su actuación.
No obstante, el peso de las palabras dejadas atrás empieza a materializarse en su mente como una carga indeleble. A medida que se adentra en la multitud, siente como las miradas se clavan en ella, pero también percibe un cambio. Algunas sonrisas, aunque tímidas, le devuelven parte de la energía que creía haber perdido. En su interior, un destello lanza la pregunta, ¿podré seguir adelante? El vuelo de su poesía resuena en su interior, despertando un atisbo de valentía. La intervención de su profesor, quien la había alentado a participar, brota como un faro en un mar de confusión. Los días siguientes son una mezcla de emoción y fragilidad. Ana no puede olvidar la sensación de haber expuesto su alma al mundo. La poesía ha sido su refugio, su modo de comunicarse con el dolor que lleva dentro. Decide que no se rendirá, que buscará ese lugar en la escuela que una vez fue su hogar. Se aferra a las palabras como si fueran redes que la sostienen. Cada tarde, tras las clases, se sumerge en los libros, creando un puente entre su pasado y su futuro. Doña Isabel observa su determinación con orgullo, aunque la preocupación sigue atada a su corazón. La pobreza y el reto de la vida diaria no se desvanecen, pero Ana ha decidido no ceder ante el miedo. Su abuela le habla de la constancia y el esfuerzo. Sin embargo, para Ana, el verdadero reto es interno. Se pregunta si sus compañeros habrán cambiado, si sus palabras lograrán protegerla de sus burlas y críticas. Esa semana, la noticia de su poema se extiende. Un nuevo concursante del taller de poesía en la escuela la respeta públicamente, y aunque su corazón late con fuerza, se da cuenta de que está comenzando a ser vista. Se da cuenta de que hay quienes la acogen y aprecian su talento. El hecho de ser reconocida por su voz es una llama en la oscuridad que comienza a encenderse. Ana decide entonces contemplar su futuro con una visión más clara. En su mente, empieza a trazar un bosquejo de quien quiere llegar a ser, un lugar donde su voz no solo sea escuchada, sino valorada. Sin embargo, la sombra del rechazo persiste. Durante la siguiente semana, sin previo aviso, la tensión se desata en el aula cuando algunos de sus compañeros, en un intento de reafirmar su poder, inician un ataque verbal directo. El miedo regresa como un viejo amigo al que no puede ignorar. Mientras las palabras crueles se deslizan por el aire como dagas, Ana se encuentra a sí misma en una encrucijada. Por un lado, está la opción de dejarse vencer y rendirse. Por otro, la elección de luchar por lo que ha descubierto en sí misma. Esa noche, en su habitación, siente una mezcla de confusión y fuego interno. Se sienta y escribe, su pluma danza sobre el papel, transformando la angustia en versos que se convierten en su nueva arma. El momento de la confrontación se aproxima, y Ana percibe que sus decisiones definirán no solo quién es, sino quién puede llegar a ser. La batalla con sus temores es inminente, pero ella ha encontrado en la poesía su salvoconducto para enfrentar lo que venga. Con el corazón latiendo en sus oídos, Ana se alista para volver a la escuela, preparada para luchar por su lugar, no solo como estudiante, sino como voz que merece ser escuchada. ¿Podrá transformar su fragilidad en fortaleza y salir victoriosa de esta prueba? Su destino está a punto de entrelazarse con una revelación que cambiará su vida para siempre. Ana siente la mañana caer sobre ella como un manto pesado mientras camina hacia la escuela. Cada paso es un recordatorio de la incertidumbre que la rodea. Sin embargo, la convicción de su propósito la empuja hacia adelante. Su corazón palpita con una mezcla de miedo y determinación. Sabe que enfrentará no solo la burla de sus compañeros, sino también sus propios demonios internos. Cuando entra al aula, la atmósfera es eléctrica. Las miradas siguen siendo críticas y burlonas, y las risas ahogadas resuenan como ecos de lo que teme encontrar. Pero, en lugar de dejarse abrumar, Ana toma una respiración profunda. Visualiza las palabras que ha escrito y el poder que encierran. En su mente, se repite el mantra, no estoy sola, tengo mi voz. La profesora, doña Elena, inicia la clase con la intención de suavizar el ambiente. Sin embargo, el grupo, liderado por Carla,
parece decidido a derribar cualquier rayo de luz que intente surgir. Ana siente cómo sus nervios aumentan al escuchar sus comentarios sarcásticos. Pero, en lugar de cerrar su corazón, reconoce un cambio en su interior. Es hora de utilizar las palabras que ha forjado con tanto sacrificio. En un momento de valentía súbita, se levanta. La voz le tiembla al principio, pero encuentra un impulso tangible en sus versos. Las palabras pueden herir, pero también pueden sanar, declara, desafiando el ataque de sus compañeros. Algunos la ven con sorpresa, otros, con desprecio. A pesar de eso, su determinación es contagiosa. En sus ojos, se vislumbran chispas de admiración en algunos, incluso entre aquellos que antes la rechazaban. El aula queda en silencio, y al ver sus reacciones, Ana decide llevar la confrontación más allá. Yo no soy un error ni un objeto de burla, continúa, los ojos brillantes de Rizal. Soy un ser humano en busca de mi lugar. Y mi poesía es mi verdad. La presión en el aire se vuelve palpable. La atmósfera que antes estaba llena de hostilidad empieza a cambiar. Aprovechando la inercia, Ana comparte fragmentos de su último poema, palabras que fluyen como ríos de libertad, tocando los puntos más oscuros de su alma. Sus compañeros la escuchan, y, a medida que avanza, comienza a notar que algunos se inclinan hacia adelante, intrigados por su valentía. La poesía ha iniciado una grieta en las defensas que antes parecían infranqueables. Pero no todo es sencillo, el miedo y la incertidumbre aún no se han disuelto. Carla no se queda callada y lanza una burla final, intentando arruinar el momento que Ana ha creado. La herida es profunda, pero el impacto no es el mismo que antes. Ana siente que ha hecho un paso hacia su verdadera fortaleza. Ha encontrado su voz, aunque aún le falta el camino para consolidarla. Después de clase, se encuentra con un grupo de estudiantes que se acercan en lugar de rehuirla. Algunos le ofrecen palabras de apoyo. La sensación de conexión la atrapa por primera vez, algo dentro de ella empieza a florecer. Sin embargo, también se pregunta si este cambio es genuino o solo un momento pasajero. Al volver a casa, su abuela la espera con una sonrisa. Ana siente en su pecho un nuevo sentido de pertenencia y de propósito. Es momento de convertir esta chispa en fuego. La decisión de participar en el próximo recital de poesía se presenta clara, y aunque el miedo la protege, la curiosidad por descubrir nuevos horizontes se vuelve más fuerte. La noche avanza y el eco de su actuación resuena en su mente. Ana toma un cuaderno y comienza a dibujar sus próximos pasos, semillas de un futuro que apenas comienza a vislumbrar. Pero en medio de su plan, se detiene en seco al recibir un mensaje inesperado que le ofrece una oportunidad única. ¿Podrá esta nueva posibilidad transformarla de una vez por todas? El destino de Ana está a punto de cambiar en un giro inesperado que pondrá a prueba cada una de sus convicciones. Ana no podía apartar la vista del mensaje en su pantalla. Era un aviso sobre un taller de poesía, impartido por un poeta de renombre que había ganado varios premios. La oportunidad se deslizaba ante ella como un susurro de potencial. Sabía que sería un entorno diferente, posiblemente más acogedor, pero también aterrador por lo que estaba en juego. Su crecimiento personal podía depender de este taller. Mientras se sumía en sus pensamientos, se armó de valor y presionó el botón de inscripción. Primer paso. La adrenalina le hizo sentir viva, como si el miedo y la emoción fusionaran en un solo latido que resonaba en su pecho. Sin embargo, también sentía que era un salto al vacío. La incertidumbre acerca de lo que encontraría en el taller rondaba su mente, acechándola con preguntas y miedos. El día del taller llegó. Ana entró en el aula, su corazón latiendo con fuerza. Notó que había otros jóvenes, todos parecía que tenían más experiencia que ella. El ambiente era diferente, en lugar de burbujas de desprecio, resonaban risas y diálogos sobre poesía. Un espacio de creación que irradiaba energía. Aún así, su autocrítica comenzó a surgir, una voz en su mente le decía que no pertenecía a ese lugar.
Apegarse a ese sentimiento sería un estancamiento, pensó. La primera actividad era un ejercicio de escritura libre. Ana cerró los ojos y permitió que su mano se moviera sobre el papel sin restricciones. Las palabras brotaron, como ríos desbordados. Notó cómo la presión interna se liberaba en cada trazo. El asombro la envolvió al darse cuenta de que era capaz de compartir sus pensamientos, de ser auténtica sin el temor al juicio. Cuando la sesión terminó, el Facile Tate, un hombre de voz suave y segura, pidió a algunos que leyeran sus creaciones en voz alta. El corazón de Ana se detuvo. El pánico le susurró al oído que sería mejor quedarse en la sombra. Pero esa pequeña llama, la misma que la había impulsado a levantarse en su aula anterior, comenzó a arder con fuerza. Su mano se levantó, casi sin darse cuenta. Cuando comenzó a leer, su voz fue firme y clara. Cada palabra recobraba un sentido, una conexión a su experiencia. Al terminar, el aplauso fue un regalo inesperado. Se sintió vista, validada. A pesar de ello, el eco de sus inseguridades regresó durante el descanso. Vio a algunos de los otros participantes conversando animadamente y sintió un abismo entre ella y ellos. Sin embargo, una voz interna comenzó a cuestionar esa percepción. Tal vez no lo sepas todo, pero eso no significa que no puedas aprender. Era un recordatorio a cara de sí misma. Debía empezar a aceptar que no se trataba de un concurso, sino de un viaje personal. La segunda parte del taller se enfocó en la crítica constructiva. Ana tomó nota con atención. Aprender a recibir comentarios sobre su trabajo se convirtió en algo crucial. Podía sentir su mente expandiéndose. Cada crítica, en lugar de sentirse como un ataque, se tornaba una oportunidad de mejora. Al final de la jornada, sentía que había desafiado y despojado un poco más de su propia inseguridad. Mientras regresaba a casa, reflexionaba sobre lo vivido. Dramáticamente, se dio cuenta de que había nacido en ella una intención de continuar escribiendo, de seguir explorando su voz poética. El taller había sido solo el primer paso. Pero una inquietante pregunta la asaltaba: ¿podría sostener este nuevo impulso cuando regresara a la realidad de la escuela y a la confrontación con Carla? De repente, su móvil vibró de nuevo. Era un mensaje de un número desconocido, pero la vista del contenido le hizo contener la respiración. He escuchado cosas maravillosas sobre tu poesía. Me gustaría hablar contigo. Ana dudó un momento. Esa invitación era una puerta abierta, pero ¿qué significaba realmente? El camino hacia su verdad era más complicado de lo que había imaginado. ¿Estaba dispuesta a cruzar ese umbral? Ana se detuvo en seco al leer el mensaje. Su corazón aceleró mientras una mezcla de emoción y nerviosismo la invadía. La idea de ser reconocida, de que alguien había escuchado su voz en medio del vasto océano de poetas, le parecía casi surrealista. Sin embargo, la duda rápidamente empezó a romper esa burbuja de euforia. ¿Qué podría ofrecerle un desconocido? ¿Qué se esperaba de ella? Era un momento de tensión, un giro inesperado en su incipiente camino hacia la autoexpresión. Esa noche, en la soledad de su habitación, Ana ponderó las posibles acciones. Por un lado, la invitación era un reconocimiento a su esfuerzo, pero también representaba un nuevo desafío, un riesgo que podía reavivar sus inseguridades. La idea de responder le generaba ansiedad, el miedo a ser juzgada la acechaba nuevamente. Pero, a la vez, un pensamiento la animaba. Había mostrado una parte de sí misma en el taller, y si había una oportunidad de profundizar esa conexión, valía la pena el riesgo. Con determinación, decidió que no dejaría que el miedo la detuviera esta vez. Durante días, Ana estuvo inmersa en un torbellino de pensamientos y emociones. La figura del extraño se convirtió en un símbolo de su propio desarrollo. Preguntarse qué responder le permitió reflexionar sobre lo que realmente deseaba expresar en su poesía. En lugar de seguir el hilo de sus inseguridades, comenzó a explorar qué era lo que quería comunicar al mundo.
Las noches se transformaron en momentos de creación, donde las palabras fluyeron de su mente a través del papel, dándole vida a sus pensamientos más profundos. Finalmente, tomó una decisión. Tras mucho debatir, escribió una breve respuesta, expresando su agradecimiento y su interés por conversar. Sintiéndose vulnerable, presionó enviar y dejó que la incertidumbre se instalara. Esa acción, aunque pequeña, representaba un gran avance en su crecimiento personal. Había cruzado un umbral y, tal vez, eso era lo que necesitaba, una pequeña victoria que la acercaba a la persona que aspiraba a ser. Días más tarde llegó la respuesta. Su interlocutor, un joven editor de poesía interesado en nuevas voces, le propuso una reunión virtual. La noticia desató una ola de nervios, pero también un zumbido de entusiasmo. Empezó a interrogarse acerca de lo que quería presentar, sus dudas sobre su trabajo volvieron a surgir, pero se resistió a ahogarse en ese autosabotaje habitual. El día de la reunión, Ana se preparó cuidadosamente. Frente a su computadora, se sentía un torbellino de emociones, ansiosa, emocionada, pero sobre todo decidida. Había pasado de ser aquella niña que se escondía entre las sombras de la inseguridad a alguien lista para dar un paso adelante en su viaje creativo. La conversación fluyó con naturalidad. Ella compartió sus pensamientos sobre la poesía, sus inspiraciones y experiencias. La respuesta de su interlocutor fue cálida y alentadora. El joven editor vio potencial en sus obras y propuso un pequeño proyecto juntos. Ana sintió que su esfuerzo había valido la pena. Mientras se despedían, el editor le sugirió que leyera en un próximo evento literario en su ciudad. La invitación era tentadora pero aterradora. Por un lado, era una plataforma para dar voz a su escritura, por otro, representaba enfrentarse a ese mismo miedo que había logrado desafiar en el taller. Ana se mostró optimista, sintiéndose más fuerte que antes. Sin embargo, en el fondo, una nueva sombra de duda surgió dentro de ella. ¿Podía realmente estar a la altura de esa invitación? Esta era una nueva oportunidad, pero también un reto que la obligaría a confrontar sus miedos de una forma que nunca antes había experimentado. La elección estaba clara, pero el camino no lo sería tanto. Ana sabía que debía prepararse para el evento y la incertidumbre acompañaría cada paso. Mientras contemplaba su perspectiva, una decisión latía en su interior, más poderosa que el miedo: seguir adelante. La noche antes del evento, una nueva notificación iluminó su pantalla. Esta vez era un comentario abrupto de Carla, una crítica mordaz sobre su poesía. Las palabras de odio resonaron como ecos familiarmente hostiles, pero esta vez quedó claro, el verdadero desafío no solo era el escenario, sino también la aceptación de su propio valor. Se atrevería a desafiar no solo su voz, sino también las voces despectivas que había conocido. Ana tragó saliva mientras se preparaba para una confrontación que daría forma a su evolución principal. ¿Tendría el coraje para reescribir su narrativa? Ana despertó con el sonido del teléfono. Era el día del evento. La luz de la mañana entraba tímidamente por su ventana, como si la naturaleza misma compartiera sus temores. Sentía una combinación de adrenalina y un nudo en el estómago que no lograba disolver. Se miró al espejo, buscando a la mujer que comenzaba a ser, y no pudo evitar pensar en todas las veces que había flaqueado, en las voces de sus críticos y en la imagen de sí misma que habían tratado de imponerle. Mientras se preparaba, la inseguridad parecía susurrarle que no era suficiente. Todo lo que había hecho hasta ahora podría desvanecerse con una sola presentación fallida. Sin embargo, decidió concentrarse en la poesía que había escrito. Eran sus palabras, su universo. En ese instante, empezó a visualizar cada poema como un reflejo de su historia, no solo del dolor y la duda, sino de la resistencia. Ana se dirigió a su computadora y encontró los versos que había escrito en las noches previas. Con cada palabra, empezó a recordar lo que la poesía significaba para ella, un refugio y una forma de reivindicar su voz. La emoción comenzó a transformarse en una chispa de determinación.
Sus dedos bailaron sobre el teclado al repasar cada línea, cada emotiva imagen que había creado para expresar su verdad. En el camino al evento, sus pensamientos viajaban a su infancia y a momentos de frustración cuando su voz se ahogaba por los comentarios crueles de otros. Reflexionó sobre cómo estas experiencias le habían dejado cicatrices profundas, pero a la vez habían forjado su carácter. Sabía que cada palabra que había escrito era una batalla ganada, aunque su mente todavía intentaba revertirle la confianza. Al llegar al lugar del evento, el bullicio la envolvió. Había caras conocidas y extrañas, cada una con su propia historia y a su manera, enfrentando también sus dudas. En el fondo, Ana comprendió que no estaba sola en esto. Todos compartían una esencia común, el deseo de ser escuchados. La sala estaba llena de promesas y quizás de temores, pero eso era parte del proceso creativo. El momento de subir al escenario se acercaba, y sus manos comenzaron a sudar. Decidió hacer un esfuerzo consciente por llevarse a la mente la imagen de sí misma cuando coumaba cada palabra con confianza. Al escuchar su nombre llamar desde el micrófono, una oleada de energía recorrió su cuerpo, el miedo y la emoción se entrelazaron sin poder separarse. Cuando se encontró frente a la audiencia, la luz del escenario la envolvió. Cerró los ojos por un instante, sus palabras esperando ansiosamente salir. Era su momento. A medida que empezó a leer, en cada verso, encontró la capacidad de transformar su vulnerabilidad en fuerza. Las palabras fluyeron, y en cada estrofa sintió un pequeño triunfo. La aceptación que anhelaba siempre estuvo en su interior. Sin embargo, en medio de su presentación, un eco familiar resonó en su mente, el crítico comentario de Carla. Esa ola de negatividad amenazaba con ahogar su voz. En ese instante, decidió que no podía permitir que la duda la dominara. Optó por desafiar las sombras de su pasado al citar una línea poderosa de su poema que hablaba de resiliencia y renacimiento. A medida que cerraba su lectura, sintió un aluvión de emociones. Se dio cuenta de que no solo había hablado su verdad, sino que también había desafiado las voces que intentaron definirla. La ovación que siguió fue como un bálsamo. Durante esos aplausos, sintió que el reconocimiento no provenía solo de los demás, sino de sí misma. Como un epílogo a su resistencia, una nueva idea comenzaba a germinar en su mente, el deseo de ayudar a otros a encontrar su voz. Sin comprender del todo cómo lo haría, ya empezaba a visualizar un taller de poesía donde personas como ella pudieran explorar sus historias. Pero mientras se retiraba del escenario, una nueva notificación en su teléfono la distrajo, mostrándole de nuevo un mensaje de Carla. La crítica, esta vez, era aún más cortante. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. La batalla no había terminado, de hecho, apenas había comenzado. ¿Tendría el valor de mantenerse firme ante las críticas y seguir adelante con sus planes? La jornada que se avecinaba prometía un camino aún más desafiante, un laberinto en el que tendría que discernir entre lo que realmente importaba y lo que debía dejar ir. A medida que avanzaba el día, Ana se sentía cada vez más abrumada por la vorágine de pensamientos. Las palabras de Carla resonaban en su mente como ecos distantes, pero insoportablemente presentes. Sabía que no podía permitir que esa crítica la desbordara, pero el sentimiento de inseguridad amenazaba con arrastrarla hacia el abismo de la duda. Decidida a no dejarse ganar, se sentó en su escritorio y comenzó a escribir. En lugar de dejar que el miedo la paralizara, lo transformó en letras. Palabras que eran balas para combatir la negatividad que había comenzado a infiltrarse en su confianza. Se dio tiempo para reflexionar sobre su presentación y lo que había significado para ella. La conexión con la audiencia había sido increíblemente poderosa, tenían sus propias historias, sus propias batallas. Era un reconocimiento que quería cultivar más allá de esa experiencia aislada. Mientras sus dedos se movían velozmente sobre el teclado, un nuevo poema comenzaba a formarse. No se trataba solo de su voz, sino de una comunidad.
La lucha por la autenticidad y el ardor de ser escuchada era una batalla que muchas personas libraban en silencio. Ana sentía que poseía la chispa para encender el fuego en otros. Si su poesía había resonado con alguien, podría hacer que otros también encontraran un espacio para expresarse. Con cada estrofa que escribía, se sentía más fuerte, más decidida. La idea del taller de poesía empezaba a tomar forma en su mente, pero para que se materializara necesitaba un plan. ¿Cómo podría dar los primeros pasos para concretar esta idea sin que el miedo la dominara? Investigar, pensó. Abrió su computadora y se sumergió en búsquedas sobre cómo organizar talleres y conectar con comunidades. Tomó notas sobre recursos, técnicas de escritura y métodos para fomentar un ambiente seguro y acogedor. Descubrió que había grupos en línea donde podía compartir su idea y quizás recibir consejos de aquellos que ya habían recorrido ese camino. Ana se sintió emocionada, su mente se llenó de posibilidades, y el horizonte se iluminó ante su visión. Sin embargo, la polaridad entre su nueva determinación y las palabras de Carla no cesaba de golpearla. A medida que avanzaba en su investigación, se encontró con momentos de duda, pensamientos que la arrastraban a considerar la posibilidad de fracasar. Pero cada vez que ese eco surgía, recordaba los aplausos de la noche anterior, la liberación que había sentido al compartir su verdad. Al día siguiente, Ana decidió dar su primer paso hacia la acción. Se inscribió en un foro de talleres de escritura creativa, donde podía interactuar con otros interesados en el arte de la poesía. La emoción del primer contacto la invadió. Pero cruzar ese umbral era solo el inicio, estaba consciente de que su camino no sería lineal. En uno de los debutantes comentarios en el foro, encontró un mensaje alentador de alguien que había logrado llevar a cabo un proyecto similar. Pero lo que le preocupaba era una advertencia implícita: las críticas no cesarían. La inevitabilidad del juicio ajeno se erguía como una sombra. Mientras lidiaba con la mezcla de entusiasmo y ansiedad, decidió que su taller no sería solo sobre poesía, sino un refugio en el que la libertad de expresión fuese la norma. Sin embargo, sentía la presión de tener que ser perfecta desde el principio, una carga que la doblegaba. Ana sabía que cada paso consistiría en un reto personal, tendría que abrazar su vulnerabilidad, no solo para ella, sino para aquellos a quienes deseaba ayudar. ¿Sería capaz de abrir un espacio para que otros se sintieran tan seguros como lo había hecho en el escenario? Las respuestas no venían fáciles, pero se decidió a intentarlo. Cuando recibió un nuevo mensaje en su teléfono, se detuvo un momento. Era otro comentario de Carla, quien parecía disfrutar de revivir sus inseguridades. Dicha provocación fue suficiente para que sus manos temblaran de indignación. La lucha de Ana apenas comenzaba, y en ese instante, tomó una decisión radical. No permitiría que una sola voz sombría apagara su fuego. Con ese pensamiento ardiente, comenzó a teclear en respuesta, reclamando su verdad y preparándose para dar un paso en un camino lleno de desafíos. Podría enfrentar sus miedos y, al mismo tiempo, ser una luz para otros que también buscaban su voz. La próxima batalla estaba a un clic de distancia. ¿Qué haría con la fuerza que había comenzado a cultivar en su interior? Ana despertó a la primera luz del día, envuelta en una mezcla de preocupación y anticipación. Desde la noche anterior, su mente no había dejado de girar en torno a la decisión que había tomado. Responder a Carla había sido un acto de liberación, pero ahora, con cada latido, la posibilidad de recibir más críticas la acosaba. Se dijo que eso no podía paralizarla, que su deseo de construir un taller de poesía era más fuerte que el miedo al juicio ajeno. Se levantó y, mientras disfrutaba de su café, comenzó una lista de aspectos a considerar para el taller. Necesitaba un espacio adecuado, donde compartir palabras no fuera solo un acto, sino un encuentro sincero. La idea de alquilar un pequeño local le pareció desmesurada, pero se obligó a pensar en grande. Quizás un café local, un rincón acogedor donde las personas pudieran sentirse como en casa mientras sus almas se liberaban a través de la poesía. Con cada punto que añadía a su lista,
Sentía que la ansiedad se desvanecía lentamente. Para poder ser guía, Ana necesitaba también estar preparada para el papel que estaba a punto de asumir. Había comenzado a entender que la perfección no era el objetivo, abrir un espacio auténtico lo era. Reflexionó sobre la imperfección de su propia voz y cómo cada error podía transformarse en una clase magistral en el arte de ser humano. La búsqueda del espacio le llevó a explorar la ciudad. Consultó en foros de artistas, se unió a grupos de redes sociales que compartían su interés. En cada interacción, su confianza crecía ligeramente, pero la sombra de Carla siempre podía hacerse sentir. Una voz interna la retaba apasionadamente: ¿realmente tienes lo que se necesita? ¿Qué tal si no resuena con nadie? Ana decidió compartir su progreso en el foro donde se había inscrito. Posteó su idea del taller, explicando su propósito y abriendo la pregunta sobre qué recursos podrían ayudarla a lanzarlo. Mientras escribía, sus dedos temblaban. Al final, apretó enviar y esperó. Las respuestas empezaron a llegar, unas de palabras de aliento y otras sugerencias concretas. Sin embargo, una de ellas la hizo detenerse en seco: el éxito verdadero está en la conexión genuina, no en la cantidad. Ana sintió un nudo en el estómago. La idea de que el éxito no se midiera con el número de participantes la desconcertaba. Era suficiente lo que ya estaba haciendo, incluso si solo lograba vivir una experiencia auténtica. Aquel dilema la llevó a una tarde de reflexión profunda. Ana salió a caminar por el parque, un lugar que siempre había sido su refugio. Mientras paseaba, observaba a las personas a su alrededor, cada una con sus historias invisibles. Un niño estaba en un rincón único, dibujando con una concentración intensa. Una mujer leía en un banco, sumergida en un mundo ajeno. Cada figura era un recordatorio de que todos llevamos dentro un fuego que desea ser escuchado. La metáfora de los fuegos internos encendía su determinación. Tenía que abrir su taller no solo para enseñar, sino para permitir que cada persona allí liberara su propio fuego. Mientras regresaba a casa, Ana ya sabía cómo iba a estructurar el taller. Sería un viaje conjunto, una búsqueda de voz, donde cada persona tuviera su espacio y tiempo para brillar. Esa noche, tan decidida como estaba, encontró un nuevo mensaje de Carla. Era mordaz, un recordatorio casi cruel de su anterior comentario. Sin embargo, Ana respiró hondamente. Comprendió que la perseverancia ante la adversidad era un camino que debía recorrer, no solo por ella misma, sino también por aquellos que la necesitarían. Al abrir su computadora, decidió dejar que las palabras fluyeran sin contemplaciones. La respuesta a Carla se transformó en un poema, un canto a la resistencia. Una declaración de su compromiso. La fatiga por las críticas desapareció entre los versos. Ana se preguntó, ¿sería capaz de soportar la presión del juicio? Cada palabra que escribía se convertía en una promesa, pero también en un desafío. El momento de la verdad estaba por llegar. Sin embargo, un pensamiento sombrío apareció: ¿y si la felicidad y la autenticidad que tanto deseaba eran inalcanzables frente a la presión que sentía? Con uno de sus poemas a medias, se detuvo, el corazón latiendo con fuerza. Las críticas no serían la única voz que escucharía. Ana tomó la decisión de buscar un mentor que pudiera guiarla en su viaje hacia la creación del taller, alguien que pudiera ayudarla a enfrentar su necesidad de validación. Pero, ¿quién sería capaz de entender sus miedos? La búsqueda de respuestas apenas comenzaba. Ana se dio cuenta de que la búsqueda de un mentor significaba abrirse a nuevas experiencias, a compartir su vulnerabilidad en lugar de esconderla. Esa decisión la llevó a investigar sobre figuras en el ámbito de la poesía, gente con la que había soñado, pero que a menudo sentía inalcanzable. Empezó a trazar una lista. Poetas, abogados de las letras, impartidores de talleres. Cada nombre representaba una fibra de conexión que debía desenredar. Una de esas investigaciones la condujo a Clara, una poeta reconocida en la ciudad.
Su trabajo no solo resonaba con el espíritu de Ana, sino que ella misma había sido una voz de resistencia y autoafirmación durante años. Fue entonces cuando se atrevió a enviarle un mensaje. No solo quería su orientación para el taller, sino también compartir su historia, su lucha interna y su deseo ferviente de construir algo significativo. La espera por la respuesta resultó ser un campo minado de ansiedad. Cada minuto parecía una hora. Mientras tanto, sus pensamientos daban vueltas en su cabeza como un torbellino. ¿Y si no le interesa ayudarme? ¿Y si mis inseguridades la alejan? Mantuvo un diálogo interno que, lejos de calmarla, le retorcía las entrañas. Días después, cuando menos lo esperaba, su teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de Clara. A medida que leía, una mezcla de alivio y emoción se colaba en su ser. Clara había respondido afirmativamente, expresando interés por conocerla y escuchar su propuesta. Un yacimiento de esperanza se abrió frente a ella. Ana vio aquel encuentro como una oportunidad de transformación. Sin embargo, no podía sacudirse la intranquilidad que la acompañaba. En su mente, la conversación con Clara se imaginaba repleta de interrogantes y dudas, y ahora la presión se intensificaba. ¿Qué si Clara le preguntaba sobre su experiencia en poesía? Ana cuestionó su capacidad para sostener una conversación. Decidida, se sentó en su escritorio y comenzó a escribir los puntos que quería discutir, preparándose para la reunión. Cada palabra se volvió una herramienta. No solo hablaba de su taller, sino también de su percepción limitada acerca de la poesía y de la comunidad. Ana reflexionaba sobre su enfoque del arte y cómo aquello que había estado cocinándose dentro de ella finalmente comenzaba a escurrir sus bordes, a fluir y unirse. El día de la reunión, se sintió una mezcla de excitación y miedo. Al caminar hacia el café donde se encontrarían, el vaivén de sus pensamientos se tornaba incesante. ¿Es un error? ¿Clara se dará cuenta de que no soy lo suficiente? Mientras cruzaba la puerta del local, el aroma del café la envolvió, brindando un momento de calidez reconfortante. Un nuevo entorno, y con ello, una nueva oportunidad. Clara llegó, radiante y con una sonrisa genuina. Su primera impresión fue envolvente, y Ana se sintió aliviada. Pero eso también trajo consigo nuevas dudas. ¿Cómo puedo ser auténtica si sigo sintiendo que no pertenezco a este mundo? La conversación transcurrió de forma fluida. Clara escuchaba atentamente, haciendo preguntas que perforaban el núcleo de las inseguridades de Ana, animándola a indagar más profundo. Cada respuesta desnudaba más que su proyecto, revelaba sus miedos en relación a la crítica, su interacción con Carla, incluso su deseo de ser escuchada. La vulnerabilidad se convertía en un hilo conductor, un camino hacia la autoaceptación que, en este momento, no parecía tan aterrador. No obstante, en un giro inesperado, Clara hizo un comentario que la dejó helada. El desafío no solo está en tu taller, Ana. Está en aprender a ser la voz que necesitas escuchar dentro de ti misma. La frase retumbó en su mente, abriendo una nueva dimensión de autodescubrimiento. Ana comprendió que su camino por construir el taller no era solamente sobre acompañar a otros en su viaje poético, era también un viaje interior. ¿Qué pasaría si al final se trataba de fortalecer su propia voz, de validar su manera de sentir y expresar? Mientras se despedían, Clara le dejó su número, diciéndole que la llamara para futuras sesiones de trabajo. Eres capaz de mucho más de lo que crees, fueron sus palabras finales, encendiendo una chispa de confianza en Ana. Regresó a casa con una sensación de renovación, dispuesta a abrazar los desafíos que estaban por venir. Pero en el fondo, sabiendo que hoy había revelado un nuevo aspecto de sí misma. No se necesitaba ser perfecta, pero sí auténtica. Mientras se sentaba a escribir lo que había aprendido de Clara, una pregunta emergió: ¿sería capaz de compartir todo esto en su taller? ¿Podría enseñar a otros a abrazar su vulnerabilidad? Ana miró por la ventana, mirando cómo la luz del atardecer iluminaba la ciudad. La cabeza le daba vueltas con nuevas posibilidades.
El desafío no era solo planear un taller, sino convertirse en la pieza clave dentro de su propio rompecabezas. Con cada palabra que escribía, hacía un pacto consigo misma, ese camino valdría la pena, el murmullo de su teléfono la sacó de su trance. Un nuevo mensaje de Carla. Ana se detuvo, reflexionando sobre lo que significaba enfrentarse a las sombras de su pasado y cómo estaría dispuesta a dar la cara. Lo había decidido, su viaje solo estaba comenzando. Ana se despertó en la mañana del evento, sintiendo una mezcla electrizante de ansiedad y determinación. Había pasado semanas preparándose para este momento, y a cada segundo, la presión de estar a la altura de sus propias expectativas aumentaba. Pero la reciente conversación con Clara resonaba en su mente como un mantra: el verdadero desafío está en aprender a ser la voz que necesitas escuchar dentro de ti misma. Esa frase, más que un simple consejo, se había convertido en un faro. Mientras se vestía, revisó su lista de poemas. Cada uno de ellos era un fragmento de su historia, una expresión de sus luchas y triunfos. Al llegar al lugar del evento, recordó sus noches de insomnio, los momentos en los que la ansiedad casi la asfixiaba. La belleza de la sala, los rostros amigables, todo parecía un reflejo de su propio crecimiento. Al subir al escenario, el silencio profundo la envolvió. Cerró los ojos por un instante, inhalando aire fresco. El momento había llegado. Con cada palabra que pronunciaba, sentía que tejía el hilo de su existencia, lo que una vez había sido frágil, ahora resonaba con una intensidad renovada. Las rimas bailaban sobre su lengua, palabras que antes estaban llenas de miedo se convirtieron en un canto de liberación. El eco de sus versos resonó en la sala, y por primera vez en mucho tiempo, Ana sintió que realmente estaba siendo escuchada. Su poesía se convirtió en un puente donde su vulnerabilidad se volvía fuerza, y ella, con cada estrofa, estaba afirmando su lugar en el mundo. A medida que concluía su actuación, una oleada de aplausos la envolvió. Aquellos aplausos no simplemente validaban su esfuerzo, celebraban su transformación. Ana bajó del escenario con la cabeza erguida, sintiéndose empoderada. Sabía que no todas las reacciones serían positivas, pero aprender a valorar su propia voz por encima de las críticas se había vuelto fundamental. Se encontró con algunos compañeros que antes la habían evitado, ofreciendo sonrisas tímidas y palabras de admiración. El cambio era palpable. Todos buscaban conexión, y ella había comenzado a construir un puente entre sus mundos. Días después, la organización para su taller de poesía comenzó a tomar forma. Sentía un entusiasmo palpable al compartir su idea con otros a través de las redes. La primera sesión se llenó rápidamente. Ana eligió un espacio acogedor en una cafetería local, donde los aromas de café y pasteles se entrelazaban con el murmullo de las conversaciones. Ella cultivó un ambiente seguro donde cada voz podría florecer. El primer día, al mirar a cada participante, se sintió como si estuviese mirando versiones de sí misma. Todos habían traído sus historias, sus miedos y esperanzas. Ana se convirtió en un guía, utilizando su propia vida como ejemplo. Juntos, exploraron la poesía como una forma de sanación. Cada sesión se tornó un viaje a través de las palabras, las inseguridades comenzaron a disiparse, y en su lugar surgió una poderosa comunidad de poetas. El reconocimiento que Ana recibió no solo provino de sus compañeros, sino también de su propio reflejo. Había encontrado su voz y ahora ayudaba a otros a encontrar la suya. Se sentía cada vez más cómoda enfrentando los comentarios negativos de Carla, comprendiendo que su valor no dependía de la aprobación ajena, sino de su propia percepción. Con cada poema que leía, Ana experimentaba un crecimiento, aprendiendo a apreciar no solo su progreso, sino también el de aquellos a quienes guiaba. Su taller se convirtió en un espacio donde la resistencia y la vulnerabilidad se celebraban. Aquella experiencia ofreció más de lo que alguna vez soñó. No solo se trataba de poesía, sino de un renacer colectivo. Ana, quien una vez se sintió perdida y expuesta, ahora era un faro de luz para otros.
La transformación que comenzó en soledad terminó conectándose con un propósito más grande, empoderar a otros para que su voz fuera escuchada de manera auténtica. En su pecho, cada día resonaban nuevas creencias: soy suficiente. Mi voz importa. Y así, con la poesía como guía, descubrió que la verdadera fortaleza reside en compartir nuestra luz, incluso cuando las sombras intentan asfixiarnos. El viaje de Ana llegó a un cierre satisfactorio, pero estaba claro que esto era solo el comienzo. Las posibilidades de expresar su verdad abren un horizonte sin fronteras. Ana sabía que el camino por delante sería largo, lleno de momentos de aprendizaje y desafío, pero lo más importante, había encontrado su propósito: ser el eco en el que otros encuentren su voz. Ahora es su momento de brillar. ¿Te atreves a dar ese paso valiente y ser parte de este viaje? No esperes ni un segundo más, suscríbete inmediatamente a este canal para que no te pierdas nuestras próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyar este contenido transformador. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.